¿Y si te dijera que la crueldad puede ser la clave para un liderazgo exitoso? No, no estoy hablando de dictadores despiadados o villanos de película, sino de una idea que desafía todo lo que creemos sobre el poder. Durante siglos, Nicolás Maquiavelo ha sido visto como el símbolo de la manipulación y la falta de escrúpulos. Pero, ¿y si lo hemos malinterpretado? ¿Y si su visión sobre el poder no solo tenía sentido en la Italia renacentista, sino que sigue vigente en este mundo actual? Nacido en Florencia en 1469, Nicolás Maquiavelo fue un joven que sufrió críticas y humillaciones, pero acabaría transformando el pensamiento político occidental con su obra más influyente, El Príncipe. En este tratado sostiene que las acciones moralmente correctas pueden conducir al desastre, mientras que algunas decisiones consideradas inmorales pueden en realidad proporcionar seguridad y éxito. A lo largo de los años, el libro ha sido censurado y vilipendiado, tachado de guía para tiranos e incluso acusado de corromper a quienes lo leen. Aquí, desde mi perspectiva y desde tu perspectiva, debemos discernir lo que verdaderamente está mal en este caso. Lo que consideraríamos como negativo significa leer algo que es considerado por los demás como algo obsceno, o más bien tener esta mentalidad de rebaño que hace que no podamos ver las cosas de otra manera. Y si bien no tomar al pie de la letra todo lo que en esta obra se expone, sino tomar partido de lo que concierne sobre nosotros mismos, tomar lo que más resuene para nosotros y usarlo a nuestro favor sin necesidad de dañar o hacer mal a otros. Lejos de ser un simple manual de manipulación, El Príncipe es un análisis profundo sobre el poder y la naturaleza humana. Maquiavelo no busca idealizar el liderazgo, sino exponer su funcionamiento real, brindando herramientas a los gobernantes para preservar su autoridad sobre el pueblo. Y a lo largo de este recorrido exploraremos sus enseñanzas y analizaremos su impacto en la vida cotidiana. ¿Por qué? ¿Por qué los líderes virtuosos suelen fracasar? ¿Por qué la crueldad suele ser beneficiosa? ¿Somos realmente tan morales como pensamos? Es importante recordar que este libro fue escrito para los príncipes de la época, para los aristócratas. Es decir, líderes aristocráticos y no gobernantes democráticos. Su contenido no debe tomarse como una defensa de sus ideas, sino como una reflexión sobre una perspectiva diferente. Y para empezar, su gran lección es el fin del idealismo. La falacia moralista es un error en el que asumimos que el mundo funciona como creemos que debería hacerlo. Si alguna vez te ha sorprendido la crueldad humana, es simplemente porque la considerabas errónea y has caído en esta falacia. Maquiavelo nos advierte que la política no se rige por la ética, sino por la lucha por el poder. A diferencia de Aristóteles, que reflexionaba sobre el buen gobierno, Maquiavelo sostiene que el único propósito del gobernante es conquistar y mantener su dominio. Y para ello debe comprender la verdadera naturaleza de las personas, que suelen ser desleales y buscan su propio beneficio y justifican sus acciones con razonamientos éticos distorsionados. En este escenario, un líder que solo se preocupe por la virtud moral está destinado a ser derrocado. Para Maquiavelo, la estabilidad de un Estado depende más de un gobernante astuto que de uno bondadoso. La Italia del siglo XV, con sus constantes guerras y cambios de poder, le demostró que un gobernante virtuoso pero ingenuo sería fácilmente manipulado, dejando su territorio vulnerable a invasiones y masacres. Por ello, insiste que los líderes deben abandonar el idealismo y aceptar la realidad tal y como es. Aunque reconoce que existen ciertas personas honorables, Maquiavelo cree que es más sensato asumir lo contrario. Es mejor sorprenderse gratamente por la virtud de alguien que confiar ciegamente en ella y sufrir una traición. Por eso aconseja a los gobernantes romper alianzas antes que los traicionen y sembrar el terror tanto en sus súbditos como en otros estados, ya que el miedo es un vínculo más sólido que el amor, según él. También subraya que es más importante aparentar bondad que ser realmente bueno, pues la imagen es crucial en el juego del poder. Esta visión ha cimentado su fama como un estratega sin escrúpulos, dispuesto a usar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Y de cierta manera sus ideas recuerdan a la teoría de la sombra de Carl Jung, que describe los aspectos oscuros de nuestra personalidad
que solemos negar. Pero más allá de su frialdad, Maquiavelo nos invita a ver el mundo como realmente es y no como quisiéramos que fuera en realidad. Si un líder se aferra demasiado a su virtud y no toma decisiones difíciles, terminará siendo reemplazado por alguien aún peor. Aunque su perspectiva puede ser pesimista, contiene verdades incómodas. En cualquier ámbito, ya sea la política, los negocios o la vida personal, a veces hay que elegir entre la eficacia y la moralidad. Como él mismo señala, el mundo no se rige por nuestras ideas de justicia, sino por una lucha constante por la supervivencia. Es fácil interpretar esto simplemente como una muestra de su supuesta psicopatía, pero la admiración de Maquiavelo por los poderosos va mucho más allá de lo evidente. Él expone una verdad obvia, pero frecuentemente ignorada. Sin poder es imposible lograr cualquier objetivo. Desde su perspectiva, la meta principal de un gobernante debe ser consolidar su poder personal. Sin embargo, esto no implica necesariamente que deba enriquecerse ni despreciar a su pueblo. Si un Estado extranjero puede fácilmente atravesar sus defensas y deponerlo y reemplazar su gobierno, entonces su posición es frágil. Por ello, Maquiavelo recomienda que un gobernante fortalezca su independencia militar, evitando depender de mercenarios y, en su lugar, reclutando a sus propios ciudadanos. Sostiene que quienes defienden su hogar lucharán con más determinación que soldados pagados, quienes tienden a huir al primer indicio de peligro. Pero, ¿por qué acumular poder? No se trata solo de una ansia de control, sino de garantizar la autosuficiencia, tanto como líder como del Estado. Esta autosuficiencia genera respeto entre los estados vecinos, reduciendo la posibilidad de invasiones y al mismo tiempo inspira temor y admiración en sus súbditos. En este punto podemos trazar un paralelismo con la filosofía estoica. Los estoicos, al igual que Maquiavelo, enfatizan la importancia de la autosuficiencia, pero en un sentido mucho más personal. Séneca aconsejaba a las personas desprenderse de sus bienes materiales y vivir en la naturaleza temporalmente para demostrar que la verdadera felicidad proviene del interior. Esto no solo fortalece la autoestima, sino que también genera admiración, pues la independencia es una cualidad respetada por otros. Y de manera similar, Maquiavelo sugiere que tanto el poder externo como el dominio interno son esenciales para mantener el control y la estabilidad. Sin embargo, una de sus enseñanzas más impactantes es que en ocasiones la crueldad es necesaria para el bienestar del Estado. ¿Qué imagen surge cuando pensamos en un líder cruel? Claro, probablemente opresión y violencia extrema, pero para Maquiavelo la crueldad bien aplicada no consiste en brutalidad indiscriminada, sino en el manejo estratégico del miedo. Como hemos visto, no confía en que las personas sean leales por amor o gratitud, pues estos sentimientos son efímeros. En cambio, el temor al castigo mantiene a la sociedad en orden, incluso en tiempos difíciles. Su visión pesimista de la naturaleza humana lo lleva a afirmar que sin un control firme, la gente se volverá contra su gobernante y entre sí. Un líder excesivamente indulgente puede parecer virtuoso, pero Maquiavelo advierte que la clemencia mal administrada conduce a un desastre. Si un gobernante perdona a sus enemigos sin asegurarse de su lealtad, solo permitirá que el resentimiento crezca en las sombras, hasta que se convierta en una revuelta inevitable. En este sentido, el mayor error de un líder es confundir la misericordia con debilidad. Y aquí es donde muchos malinterpretan a Maquiavelo, porque no solo sugiere que un gobernante debe ser cruel en ocasiones, sino él argumenta que esto es lo mejor también para su pueblo, para el bien común. En el turbulento contexto del Renacimiento italiano, donde la guerra y las invasiones eran constantes, la fortaleza del líder era la única barrera entre la estabilidad y el caos. Un gobernante que antepone su conciencia a su poder no solo condena su propio destino, sino que también el de toda su nación. Lo que en un principio puede parecer moralmente correcto puede desencadenar una crisis, mientras que un acto de dureza calculada puede traer paz y prosperidad. Para Maquiavelo, la crueldad no es un defecto, sino una herramienta que debe utilizarse con prudencia para mantener el orden. Y si se busca la paz, hay que estar dispuesto a enfrentar la guerra. Si se desea el bien, a veces es necesario recurrir al mal. Pero una vez que un gobernante asegura su poder,
puede relajarse? Según Maquiavelo, la respuesta es un rotundo no. Pensar que su posición es inamovible es el primer paso hacia la caída. Siempre habrá enemigos observando y estados rivales esperando la oportunidad de atacar. En su opinión, un estado jamás está completamente seguro. La vigilancia y la preparación constante son esenciales para la supervivencia. Y dentro de su propio estado, un líder siempre tendrá rivales atentos a cualquier signo de debilidad, esperando la oportunidad de tomar su lugar. Para Maquiavelo, ningún gobernante está completamente seguro, y si cae en la complacencia, su caída solo es cuestión de tiempo. Según él, los seres humanos tienden a asumir que la situación actual perdurará indefinidamente, lo que hace que, cuando todo parece estable, sea tentador pensar que no es necesario prepararse y que basta con disfrutar con los logros alcanzados. Sin embargo, Maquiavelo propone una visión muy diferente. Los momentos de calma no son señales de las dificultades que han terminado, sino oportunidades para fortalecerse ante futuras crisis. Este principio también puede encontrarse en el pensamiento de filósofos existencialistas como Sartre, quien veía el sufrimiento como un elemento inevitable en la vida. Para él, los periodos de tranquilidad no indicaban el fin de los problemas, sino una pausa para construir resiliencia. Schopenhauer, por su parte, concebía esto como una forma de dominio sobre la voluntad humana, en la que no es necesario adoptar completamente sus filosofías para reconocer que solemos ver la felicidad como el estado natural del ser humano y el sufrimiento como una anomalía, cuando en realidad parece ser al revés. La estabilidad, la seguridad y la felicidad son logros frágiles que pueden desaparecer si creemos que los desafíos han quedado atrás. Así es como lo entendía Maquiavelo. No obstante, hay un punto crucial en su filosofía que debe considerarse antes de aplicarla: la adaptabilidad. En algunos ámbitos, como las matemáticas, una vez que se aprende un método, se puede aplicar en diferentes situaciones. Pero para Maquiavelo, gobernar no funcionaba así. En la conclusión de su obra enfatiza que la cualidad más vital de un gobernante es su capacidad de adaptación, y la política es demasiado compleja para depender de una sola estrategia. Y un líder inflexible inevitablemente se encontrará en situaciones donde sus habilidades no sean suficientes. Un estratega brillante en la guerra puede fracasar en la administración en tiempos de paz, y un gran economista puede ser ineficaz liderando un ejército. Lo que funciona en un lugar como Florencia en la época renacentista podría no ser aplicable en Persia, Francia o Inglaterra. Esto nos lleva a cuestionar si las ideas de Maquiavelo siguen siendo relevantes hoy en día, ya que no vivimos en la Europa renacentista. Pero con sus conflictos y oportunidades particulares, él mismo no aprobaría que aplicáramos sus enseñanzas sin considerar realmente los cambios en la dinámica de poder global. Y realmente yo no tengo una respuesta definitiva sobre la vigencia de su pensamiento, pero creo que es muy clave desarrollar una habilidad crucial al leer su filosofía histórica: la sabiduría práctica, o phronesis, como la llamaban los griegos. Aristóteles define la phronesis como la capacidad de discernir cuando una idea es útil y cuando no lo es. Y aunque no ofrece un método específico para cultivarla, sugiere que la mejor forma de desarrollarla es interactuar con el mundo y observar qué estrategias funcionan en la práctica. Y con el tiempo aprenderemos en qué contextos ciertas filosofías pueden aplicarse y en cuáles es mejor buscar otro enfoque. Este criterio es fundamental al analizar las audaces afirmaciones de pensadores como Maquiavelo, porque no se trata solo de aceptar sus ideas sin cuestionarlas, sino examinarlas con un espíritu crítico. Puede que encontremos valiosas algunas de sus reflexiones sobre la naturaleza humana, pero no compartamos su visión total sobre la crueldad. De hecho, en la actualidad podemos ver cómo muchos políticos proyectan una imagen de virtud mientras ocultan sus verdaderas intenciones, algo que Maquiavelo ya advertía en sus escritos. En última instancia, estos libros pueden estimular nuestro pensamiento en lugar de limitarlo. No debemos ni rechazar ni aceptar ciegamente las ideas de Maquiavelo, sino usarlas como un punto de partida para nuestras propias reflexiones. Si has llegado hasta acá, te agradezco enormemente. Por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y comenta qué es lo que más te ha parecido importante y trascendente
en las obras de Maquiavelo. Una de sus frases más memorables resume esta visión, abro comillas. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven.